Mateo capítulo 12, del 1 al 8 es la porción de nuestro sermón, amados hermanos. Ahí vamos a reflexionar, a proclamar el Evangelio. Mateo 12, del 1 al 8. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Ok, entonces leámoslo juntos. Es una parte breve. Leamos juntos, pero recuerden, sin correr, ¿verdad? Sin correr. Leamos pausadamente, no dejando atrás a los demás. Mateo 12, del 1 al 8. Leamos, esta es la palabra santa e inspirada del Señor. Dice así, juntos. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en sábado, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Y viéndolo los fariseos le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. Y él les dijo: ¿No habéis leído qué hizo David cuando tuvieron hambre él y los que con él estaban? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley que en los sábados los sacerdotes profanan el sábado en el templo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Mas si supierais qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Amén. Oremos para que el Señor nos ayude a exponer su palabra. Padre Santo, en este momento nos acercamos con temor y reverencia a tu palabra, que es la leche sólida, el alimento sólido que nos nutre para salvación. Recordando lo que tú le dijiste a tu iglesia a través del apóstol Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para reprender, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y mujer, estén enteramente preparados para toda buena obra. Abre nuestro corazón entonces, Espíritu Santo. Llénanos de tu sabiduría para poder exponer tu palabra con fidelidad y recibirla con un corazón alegre. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amados hermanos, el sábado es la palabra en el griego original que se usa en esta porción y que la Reina Valera 1960 traduce como el día de reposo. El sábado era el día de reposo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Sábado. Para nosotros es el domingo. Ese es nuestro sábado, el sábado cristiano, el día de reposo cristiano. ¿Por qué? A ver, niños, ¿por qué nos reunimos el domingo ahora? A ver, ¿por qué? Grace, ¿por qué nos reunimos los domingos? Jesús resucitó en el día del Señor, que es el domingo. Y el día del Señor, o el sábado cristiano, el reposo cristiano, es un día muy importante, al grado que conforme avancemos en nuestro estudio de Mateo, vamos a aprender que una de las razones por las cuales los líderes religiosos de Israel mataron a Jesús fue porque Él les mostró cuál era el verdadero significado del día de reposo. Entonces, cuando nos acercamos a esas porciones de Mateo, tengamos en mente eso. El Señor Jesucristo es el Señor del día de reposo, del sábado, y quiere que nosotros como sus siervos realmente vivamos guardando el día de reposo. Pero vamos a ver cómo se desarrolla este evento en el ministerio de Jesús. Recuerden, Jesús ha llamado a sus discípulos, ¿verdad? Ha llamado a los 12, les ha dado instrucciones para predicar el Evangelio, los ha enviado y Él mismo ha salido a predicar. Y si ustedes se dan cuenta, en Mateo 11, el Señor termina exhortando
a la generación de su tiempo que lo había rechazado, y también a las ciudades de Betsaida y de Corazín que estaban en el norte de Israel, en la región de Galilea. Ellos habían rechazado al Señor Jesucristo. Pero después, Mateo 11 termina con una nota, con la invitación más grande que pueda haber. El Señor Jesucristo dice: vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Recuerden, el yugo era lo que le ponían a los animales en el cuello. ¿Se acuerdan ahí del rancho? ¿Verdad? Cuando se araba la tierra y no había tractores, y hasta la fecha mucha gente lo hace, para que los bueyes, los toros o los burros, lo que sea que se utilizaban, no se fueran por acá y por allá, se les ponía o se les pone un yugo de madera o de fierro, lo que sea, para que vayan caminando derechito, ¿verdad? Y entonces el surco quede recto. Ahora, el yugo podía ser ligero o pesado. Y si era pesado, pues lastimaba el cuello de los animales. Yo recuerdo cuando era pequeño también, y luego se iba el agua, ¿se acuerdan? Se iba el agua, y entonces uno tenía que ir al pozo a sacar agua. Entonces nos poníamos 2 cubetas y las sujetábamos con una vara que quedaba aquí en el hombro, ¿verdad? Y entonces, bueno, un viaje no era mucho, pero era 2, 3, 4 viajes en el hombro, uno se cansaba y te quedaba la marca de la madera aquí en el hombro. Y Jesús usa esa imagen para mostrar que las reglas que los hombres inventan y reglas que no están de acuerdo con la palabra de Dios pueden ser un yugo bien pesado. Y mucha gente en el tiempo de Jesús estaban, como dice él, trabajados, cargados, cansados físicamente, pero también espiritualmente, porque los escribas y los fariseos en su generación y antes de Jesús habían inventado múltiples reglas y mandamientos de hombres, al grado que en Mateo 15 el Señor Jesucristo les va a decir: ustedes, por sus costumbres, sus tradiciones y mandamientos de hombre, quebrantan el mandamiento del Señor. Pero Jesús dice: mi yugo, mis mandamientos, mi enseñanza no es pesada, es ligera. Mi carga es una carga que pueden llevar porque yo les ayudo a llevarla. En cambio, el yugo de los fariseos era muy pesado y agobiaba a la gente. Cuando la gracia de Dios no es el centro, ¿verdad?, del evangelio, entonces se introduce el legalismo, el moralismo, las obras que, aunque son buenas, pero ya las usamos como un medio de salvación. ¿Y quién puede salvarse por hacer buenas obras todo el tiempo? Nadie, porque no somos perfectos. Y aquí vamos a ver cómo el Señor Jesucristo libra a su pueblo del yugo pesado, gravoso y agonizante de los fariseos. Dice: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en sábado, en el día de reposo judío, en el día de descanso. Jesús y sus discípulos estaban muy ocupados y ese día iban caminando. Los judíos, hermanos, tenían una regla que se refería a cuánto podías caminar en el día de reposo, en el sábado. Y entonces decían: cierta distancia la puedes caminar. Si caminas un poco más, ya violaste el día de reposo y eres culpable. Ahora, Jesús va caminando con sus discípulos, pero no lo van a acusar de caminar en el día de reposo. Entonces quiere decir que Jesús y sus discípulos no estaban violando esa regla de caminar de más el sábado. ¿Ok? Van entre los sembrados, entre las plantaciones. Ahora, cuando tú manejas, los caminos van alrededor de las plantaciones. Pero también hay lugares donde los caminos van entre los sembrados, ¿verdad? Entre los sembrados. De manera que cuando hay uvas, cuando hay pistaches, cuando hay almendras ya maduras,
Si tú vas caminando entre los sembrados, ¿qué puedes hacer? Pues puedes jalar una uva y comértela, ¿verdad? O una almendra. Bueno, en el tiempo de Jesús los caminos iban entre los sembrados y entonces la gente podía tomar de la fruta y comer, porque vean lo que sucedió. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Recuerden, era el sábado, el día de reposo para los judíos. Era el sábado, no deberían trabajar. Jesús va caminando y sus discípulos tenían hambre. Uno se pregunta, bueno, Jesús tenía ya sus 12 discípulos y cuando uno lee los evangelios se da cuenta que muchas personas más seguían a Jesús. Había mujeres que seguían a Jesús, hombres que seguían a Jesús, aparte de los 12. Parece que Jesús el día anterior estaba muy ocupado y no les dio tiempo de preparar el desayuno. Interesante, ¿verdad? Tenían hambre. Y entonces sus discípulos empezaron a arrancar las espigas y muy probablemente era trigo. Los judíos sembraban cereales como la cebada o el trigo. Entonces ya estaba maduro, arrancaban las espigas, las frotaban con la mano para que saliera ¿qué? La semilla. Y entonces se la comían. Y ahí estuvo el problema. ¿Pueden creerlo? Los judíos, los escribas y fariseos, habían inventado más de 30 reglas para guardar el día de reposo. De modo que ya los judíos fieles, piadosos de su tiempo, no podían gozar del día de reposo porque solamente estaban pensando, ya violé una regla, ¿debo hacer esto? ¿Será que voy a quebrantar una regla? De modo que el día de reposo ya no era un día de reposo, de confianza, de gozo y de alegría, como leímos en el Salmo 122. ¿Cómo dice el Salmo 22? Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y en el tiempo de Jesús era, vamos a la iglesia, pero cuidado, no vayamos a violar una regla. Y entonces, para los judíos, había un problema. Recuerden, en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 24, Dios había dicho que si tú ibas entre los sembrados y tenías hambre, podías cortar fruta con tus manos y comer y saciar tu hambre. No podías decir, mira, aquí llevo mi bolsa, entonces agarro mi tijera y la voy a llenar. No, eso no estaba permitido. Estaba permitido que pasaras, comieras una uva o trigo y no pasaba nada. Saciabas tu hambre. Era una regla bonita, ¿verdad? El problema fue que a los escribas y fariseos, que también al parecer andaban detrás de Jesús, eso era quebrantar el día de reposo. Vean cómo dice el versículo 2. Y viéndolo los fariseos, o sea, andaban detrás de Jesús. Parece que sí, ¿verdad? Lo seguían para acusarlo de cualquier cosa. Y viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito, es decir, lo que no es legal hacer en sábado. Entonces no es legal arrancar una espiga, frotarla y comer la semilla para que me calme mi hambre. El problema era que los escribas y fariseos habían inventado una regla que decía que en el día de reposo no debías preparar ni una comida. Toda tu comida debería estar preparada el viernes. Y si tú arrancabas una espina, la frotabas con tus manos, sacabas la semilla, eso ya era trabajo. Pero esa no era la ley de Dios. Esa era la ley de los hombres. Y empezaron a acusar a Jesús y a sus discípulos. Le dicen, tus discípulos. Eso era una indicación indirecta de que los fariseos reconocían que Jesús era un rabí, un maestro que tenía discípulos. Y entonces él era responsable de sus discípulos. Le dice, tus discípulos están violando la ley del sábado. Le dice el Señor, le dicen los fariseos a Jesús. Y aquí, hermanos, entramos a una porción de este evento tan hermosa, porque vemos cómo Jesús
que es el Señor del sábado, del día de reposo, defiende a sus discípulos, defiende a su iglesia. ¿No es hermoso? El Señor Jesucristo nos defiende, nos protege, al grado de que murió por nosotros. Pero veamos cómo lo hace aquí. Jesús le dice en el versículo 3: ¿no habéis leído qué hizo David cuando tuvieron hambre, él y los que con él estaban? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes. Primera de Samuel nos relata este evento en la vida del rey David. Todavía no era rey en esa época. Estaba huyendo por su vida de la mano de ¿quién? Del rey Saúl. Y entonces, en el tiempo de David no había templo construido como el templo que construyó su hijo Salomón. Pero el tabernáculo era llamado también la casa de Dios. ¿Ok? Ahí se iban a ofrecer los sacrificios, ahí ministraban los sacerdotes. Y un trabajo que tenían los sacerdotes era que cada sábado ponían 12 panes, panes de la proposición, panes de la presencia. Y eran 12 porque las tribus de Israel eran 12. Representaban entonces a todo el pueblo de Dios. Le estaban diciendo al Señor: esos panes significan que dependemos de ti para nuestro sustento, que confiamos que tú nos vas a sustentar siempre. Pero esos panes se retiraban cada sábado y se ponían nuevos, de modo que nadie más los podía comer sino solo los sacerdotes. David está huyendo del rey Saúl, llega allí donde estaba el tabernáculo, y entonces el sacerdote encargado le dice: entra, ven, no hay otra comida más que los panes de la proposición, te los puedo dar para comer. Entonces el sacerdote, que sabía que esos panes solo lo debían comer los sacerdotes, se lo da al rey David para saciar la hambre de David y el hambre de sus soldados. Y David no fue condenado. Y ahí parece ser que hay una gran enseñanza, que el día del Señor no es para ser un día de angustia, de opresión, sino que cuando hay una verdadera necesidad, entonces uno puede, como en este caso, incluso comer de los panes de la proposición. Era una excepción a la regla. Era para mostrar que las reglas de Dios no son absolutas o un fin en sí mismas, sino que las reglas de Dios es para regular y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, pero no para oprimir innecesariamente al pueblo de Dios. Es decir, los mandamientos de Dios son absolutos en el sentido de que son autoritativos y provienen de Dios, pero no son absolutos en el sentido de que sacas un mandamiento, lo aíslas de todos los demás mandamientos y entonces tienes que cumplirlo, no importa qué pase. No, la ley de Dios es un conjunto, ¿verdad? La ley de Dios es un grupo, la ley de Dios está relacionada con todos los demás mandamientos. Y a veces cuando hay una verdadera necesidad, Dios dice: hoy vamos a hacer una excepción. Por eso Jesús le dice: ustedes no saben qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Es decir, a ellos no les importaba la verdadera necesidad de la gente, sino solamente obedecer y obedecer. A eso se le llama legalismo, rigorismo, en que solamente están viendo en qué fallaste, solamente están viendo qué error cometiste para empezar a ¿qué? A condenarte. Ahí está el ejemplo. Pero ¿quién era David? ¿Quién era David? Bueno, el rey David era el ungido de Dios. Y el rey David apunta ¿a quién? A Cristo. Es un tipo o figura o una sombra que apunta a Cristo. ¿Y qué está diciendo Cristo? Lo que está diciendo es: aquí hay uno mayor
que el rey David. Aquí está el verdadero rey del pueblo de Israel. Recuerden, David ya había sido ungido para ese tiempo. Por eso Saúl lo quería matar. Jesucristo es el ungido de Dios. David llegó a ser rey de Israel. Jesucristo es el rey de reyes y señor de señores. David con sus soldados comen del pan. Jesús, el ungido de Dios, el rey del mundo, el salvador del mundo, tiene a sus discípulos. David y sus hombres estaban llevando a cabo la obra de Dios. Jesús y sus discípulos están llevando a cabo una obra más grande todavía, la obra del reino, la obra de llevar el evangelio al pueblo de Israel y después a todo el mundo. Qué impresionante cómo Jesús defiende a sus discípulos. Entonces, ¿debemos desobedecer las reglas? No. Pero cuando hay una verdadera necesidad, Dios extiende su misericordia y no nos condena. Eso no quiere decir que se levantaron y ay, me dolió mi estómago, ay, me quedo en la casa ahí a ver televisión. No, ¿verdad? Esa no es una verdadera necesidad. Estornudé, hoy ya no voy a la iglesia, me siento mal. No, ¿verdad? Cuando realmente estás enfermo, entonces te quedas en la casa y Dios te condena. Entonces, niños, desde ahora, no cualquier cosita que sientan ya es pretexto para no ir a la iglesia. Debemos estar siempre listos para ir a la iglesia, pero vámonos porque el tiempo se va. Y dice en el versículo 5, otro ejemplo: ¿o no habéis leído en la ley que en los sábados, en los días de reposo, los sacerdotes profanan el sábado en el templo y son sin culpa? ¿Cómo? Es lo que le está diciendo Jesús a los sacerdotes y líderes. Pero antes de eso, noten que Jesús le dice en el versículo 3, ¿no habéis leído? Y luego en el 5, ¿no habéis leído? ¿Cómo Jesús le decía a las multitudes que les predicaba? No han que oído. Pero ahora le está hablando a los líderes y les dice, ¿no habéis que leído? Interesante. No todos en el tiempo de Jesús sabían leer y escribir. Niños, ¿ustedes saben leer y escribir? ¿Sí? Bueno, en el tiempo de Jesús no todos podían ir a la escuela, pero escuchaban ¿qué? La palabra, la enseñanza. Entonces el cristiano no tiene pretexto, ¿verdad? El cristiano puede oír. Pero a los fariseos les dicen, ¿no habéis leído? ¿Y lo habían leído en el Antiguo Testamento? Claro que sí. Jesús le estaba diciendo, ustedes leen, pero no entienden. O leen, entienden, pero como no les conviene, no quieren aceptar lo que dice la palabra de Dios. Interesante, ¿verdad? Las palabras de Jesús. ¿No les ha pasado a ustedes también cuando leen su Biblia? Leen su Biblia y después dicen, ni me acuerdo lo que leí. ¿Verdad? Porque nuestra mente, hermanos, es como el viento, como la ola del mar que va para acá y para allá. Estás leyendo y de repente ya se te metió una idea y estás leyendo pero no entiendes nada. Hay que leer con entendimiento, ¿verdad? Pedir al Espíritu Santo, antes que lea tu Biblia, ora, Espíritu Santo, ayúdame a concentrarme. Pero si tienes el teléfono aquí a un lado, ¿te puedes concentrar? No. Hay que dejarlo por allá, ¿verdad? Y leer la palabra. ¿Ok? Y dice, versículo 5, ¿no habéis leído que en la ley que en los sábados los sacerdotes profanan el sábado en el templo y son sin culpa? ¿Qué quiere decir profanar? Profanar quiere decir abusar, quiere decir manchar, contaminar y en ese caso violar, quebrantar el día de reposo. Pero ¿por qué Jesús dice eso? Pues porque ¿qué hacían los sacerdotes en el día de reposo en el templo? Lo hacían todos los días, pero en el día de reposo también los sacerdotes ofrecían un sacrificio. ¿Y qué significaba eso?
Pues significaba que tenían que agarrar un borrego o dos y destazar el borrego, limpiar. Era mucho trabajo. ¿Han visto ustedes que un carnicero mate un cerdo, un borrego, una vaca, la pele, la descuartice y la ponga a la venta? La mía no lo han visto, ¿verdad? Pero allá en el rancho lo escuchábamos y lo veíamos, ¿cierto o no? Y eso es mucho trabajo. Y bueno, el Señor les dice, ¿no han leído esto? Cómo los sacerdotes quebrantan el sábado porque están trabajando, mas sin embargo son sin culpa. Están haciendo el trabajo de Dios. Jesús y sus discípulos están haciendo el trabajo de Dios. Claro que sí. Su trabajo es aún más importante porque el trabajo de los sacerdotes apuntaba al trabajo y a la obra ¿de quién? De Cristo. Y aquí está Cristo, ya no más sombras, ya no más figuras. Aquí está el cuerpo, aquí está la realidad, aquí está uno que es mayor que David, mayor que Salomón, mayor que todos los profetas, mayor que el templo mismo. Aquí está el Hijo de Dios. Y entonces le está diciendo a los fariseos, no entienden la Escritura, porque son legalistas, rigoristas, moralistas. Solamente están mirando para ver cómo acusar y condenar. Por eso le dice en el versículo 6, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Sí, Jesús es superior a todo lo demás y a todos los demás. Jesús no está enseñándonos a quebrantar el día de reposo. Lo que nos está diciendo es, el día de reposo no es un fin en sí mismo, que entonces se use para aplastar a la gente sin tomar en cuenta sus necesidades. No, ese no es el verdadero día de reposo. El día de reposo es para el bien del hombre. Por eso es que los otros evangelistas dicen que el día de reposo fue hecho para el bien del hombre, no para ser una carga, un yugo opresor, como ya lo habían hecho los escribas y los fariseos. Y dice, mas si supierais qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Jesús declara que sus discípulos son inocentes, no en sí mismos, porque ellos eran pecadores, pero son inocentes porque están en unión ¿con quién? Con Cristo, y están llevando a cabo la obra ¿de quién? De Cristo. Y Cristo no tiene pecado, Cristo es inmaculado, Cristo es limpio, Cristo es santo, Él es puro. Él no está haciendo ninguna obra mala, está llevando a cabo el programa de Dios, el programa, el plan de redención para toda la humanidad. Y los fariseos y escribas solamente estaban obstruyendo el reino de Dios. Dios nos guarde a nosotros, hermanos, porque a veces por nuestras tradiciones y costumbres también podemos obstruir, detener el reino de Dios. ¿Cierto o no? Las reglas humanas son humanas. Hay reglas buenas, muy buenas. Pero en el momento en que se interponen y peor aún, detienen el evangelio, el crecimiento de la iglesia, ya hay algo mal ahí. Y debemos hacernos a un lado de esas reglas. Jesús dice, no saben qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Jesús está llamando y exhortando a los fariseos a ser misericordiosos. Misericordiosos es compadecerse de la verdadera necesidad de alguien y ayudar a esa persona. A los fariseos no les interesaba ayudar, no les interesaba que la gente sufriera. Ellos solamente querían sacrificios, es decir, obligar a la gente a que cumpliera a rajatabla, como dice la expresión. Jesús dice, no, seamos misericordiosos como nuestro Padre en los cielos es misericordioso. Seamos misericordiosos como nuestro Señor Jesucristo es misericordioso. La misericordia ante todo. Seamos misericordiosos. No seamos criticones y condenatorios. Uno puede juzgar con justo juicio,
Pero lo que estaban haciendo aquí los escribas y fariseos era condenar. Por eso dice Jesús: si supierais qué significa misericordia quiero y no sacrificio, del profeta Oseas, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado, del día de reposo. Él es el dueño del día de reposo. Él no puede violar el día de reposo. Y Él nos enseña que entonces el sábado, el día de reposo, fue hecho para el bien del pueblo de Dios, para gozarnos en la presencia del Señor. Y hermanos, los fariseos y escribas odiaron a Jesús por esto, al grado que empezaron a planear cómo matarlo. Ahí lo dice más adelante, a ver dónde está, en el versículo 14. Y saliendo los fariseos, porque trata de otro caso en el sábado, consultaron contra él, ¿para qué? Para destruirlo, para matarlo. Jesucristo honra el día de reposo y nos dice que todas las reglas humanas que agobian al pueblo de Dios en el día de reposo y en general no deben ser obedecidas, deben ser hechas a un lado para obedecer lo que Él sí ha mandado en el día de reposo para nuestro bien, para nuestro crecimiento, para nuestro gozo y alegría en el día de reposo, en el sábado cristiano, que ahora es domingo, domingo de resurrección. El Señor misericordioso del día de reposo. Él no quiere sacrificio, sino misericordia. ¿Cómo podemos disfrutar del día de reposo? ¿Cómo podemos disfrutar del sábado cristiano? Solamente aceptando al Señor del día de reposo, al Señor del sábado. Libra a su pueblo del yugo opresor de los escribas y fariseos. Y por eso te invita a ti y a mí y nos dice: vengan a mí los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Una palabra directa, confrontativa, pero que nos dice la verdad y debemos someternos a ella. Ayúdanos a amar el día de reposo cristiano, el domingo, día del Señor, y venir con anticipación y alegría. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Gracias por la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre oramos. Amén. Hermanos, continuemos y avancemos, que se nos va el tiempo. Recojamos las ofrendas rápidamente.